Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a KR Trading. El día de hoy realizando el análisis de mercado para el S&P 500 del día 4 de mayo del año 2020. Tenemos aquí nuestra gráfica macro, nuestra gráfica de 10K, donde tenemos el siguiente rango de trabajo. Aquí teníamos una resistencia, un soporte muy claro. El precio nos había marcado esas dos zonas, esas dos áreas de trabajo, delimitando lo que sería nuestro rango Waico. En esta zona nos habría marcado un falso rompimiento, ya que el precio sale y reingresa de nuevo al rango. Sin embargo, después sale y nos hace lo que podría ser una sacudida alcista para establecer lo que sería un rango de distribución que hasta el momento no se ha confirmado, ya que el precio todavía sigue trabajando al interior de este rango y lo más probable es que lo siga haciendo durante 1 o 2 días más, ya que es un rango pues bastante amplio. Lo que tenemos, digamos, de manera reciente es que el precio viene después de ingresar, de realizar esta sacudida, el precio reingresa con mucha fortaleza, con mucha potencia al rango y se encuentra marcando varias zonas, como puede ser esta zona de acá, que es una de las que marcó, que ya había testeado anteriormente usándola como resistencia. En este caso la usa como soporte y ya para el día de hoy usa esta zona, la cual es tocada en la apertura de ayer en la noche del día domingo a través de un gap bajista. Entonces el precio llega, se apoya ahí y empieza a oscilar en medio de estas dos áreas de trabajo que van a ser las áreas importantes para el día de hoy. ¿Qué podemos observar? Que el precio nos viene marcando una presencia de la demanda en esta zona, es decir, hay compradores que están evitando que el precio continúe su camino bajista. Por lo tanto, de entrada estamos sesgados a tomar trades en largo. ¿Hasta dónde? Hasta la siguiente zona relevante que nos está marcando el precio en esta gráfica de 10.000 transacciones. Entonces, con esto en mente ya tenemos un contexto creado. Ya sabemos que mientras el precio se mantenga entre estas dos zonas estamos sesgados a buscar trades en largo, a no ser de que nos muestre una estructura muy clara de distribución y el precio nos muestre un patrón que venga a hacer una especie de continuación bajista para dar una continuidad, valga la redundancia, a este movimiento e ir a testear ya lo que sería la siguiente zona y posteriormente el soporte de la estructura macro que tenemos establecida. Si bajamos ya a nuestra gráfica de 610 transacciones, entonces aquí tenemos que desde el premercado el precio nos estaría marcando un rango muy claro de trabajo, donde aquí tendríamos una marcación de una resistencia y por aquí tendríamos un soporte. Vamos a dejarlo por acá. Entonces vamos a hacer el etiquetado que hacemos siempre. Aquí tendríamos una resistencia, aquí tendríamos un soporte, por este lado tendríamos un falso rompimiento a manera de muestra de fortaleza del precio. Aquí tendríamos nuestro evento de sacudida, un evento muy importante, un evento de engaño que hace el institucional para inducir al público a ventas mientras él se hace a compras. Es decir, el institucional lo que hace es que el público, o crea la expectativa en el público de que el precio va a seguir su camino a la baja, para él poder crear esa contrapartida que le permita acumular más stock y tener más contratos en su poder para posteriormente venderlos a un precio más alto. Es decir, lo que el institucional está buscando es un movimiento al alza. Listo. Entonces, si continuamos, vemos que el precio llega y nos hace en esta zona un test y por aquí finalmente nos hace un test final que nos brinda pues una oportunidad de participación bastante clara. Después de eso el precio nos hace un rompimiento efectivo de la resistencia marcada inicialmente en esta zona y nos da un back. Este back es bastante particular porque inicialmente esta va a ser la participación, digamos, principal o la más segura, la más confirmada para este rango. Sin embargo, a medida que el precio o que la sesión se fue desarrollando, vemos que el precio lateraliza bastante y nos presenta una estructura muy particular en la que nos muestra un patrón de la siguiente manera. Nos está realizando
un back a manera de acumulación o de reacumulación en este caso. Entonces la verdad es algo que no se presenta todos los días, sobre todo en este back. Es normal que este patrón se presente digamos en un spring o en una sacudida, como en este caso se presenta una sacudida a manera de acumulación. En este caso se dio un test a manera de acumulación, pero que se presente un back de este tamaño para este rango pues no es común. Sin embargo, también es posible, también está la posibilidad de trabajarlo como un rango independiente de este rojo que tenemos aquí inicialmente. Entonces, si hacemos el etiquetado para este rango azul, tendríamos el marcaje de la resistencia, aquí tendríamos nuestro soporte, luego el precio en una fase B nos viene haciendo una serie de test, aquí podríamos tener otro test. Este sería nuestro evento de sacudida, de shake, que nos estaría marcando esa inducción nuevamente del institucional a que el público siga haciendo uso de esas opciones de venta, para que el público siga vendiendo y el profesional tenga esa contrapartida que le permita hacerse a más contratos, a más stock, para finalmente hacer lo que hizo, que es dar ese movimiento alcista. Entonces aquí tendríamos nuevamente un rompimiento efectivo, que la verdad pues no fue muy claro, pero finalmente rompe la resistencia después de este punto y este punto, este test que nos había marcado acá, este último test a la resistencia, se rompe efectivamente, y por último nos da el back de este rango azul. Entonces vean que después de este par de acumulaciones que fueron bastante claras, tal vez esta azul un poco confusa por la lentitud en la que se dio, no había mucho volumen, se daba como a manera de un back más pronunciado de este rango rojo. Era un poco compleja de asimilar, pero si uno la observaba como un rango independiente, dio el patrón perfecto para que se pudiera ingresar en este back, a pesar de que la entrada pues ya era a altas horas de la tarde y era un poco compleja, ya que no hubo una separación muy efectiva de la resistencia para uno considerarlo como un rompimiento efectivo. Sin embargo, el precio después nos dio la razón y continuó hasta el objetivo que habíamos marcado al principio del video de nuestra gráfica de 10.000 transacciones, llegando a la siguiente zona macro. Listo, entonces si marcamos las oportunidades de participación del día de hoy, podemos ver que las participaciones eran claras en largo. Una era pues en este test, aquí era una entrada muy probable, en este back era una entrada muy buena, ya demasiado confirmada. En este siguiente rango azul, bueno, marcamos estas como las posibles pues entradas, estas eran entradas válidas. En este rango azul tendríamos este back como una posible entrada, y tal vez si observábamos un marcaje de mínimos internos en este rango, podríamos observar que este test de acá nos estaría brindando una oportunidad de participación en largo también, a pesar de que no era muy clara, pero digamos eso es algo que se va ganando con la experiencia, y es una participación que es muy buena porque también funciona como último punto de soporte de este rango azul. Entonces era una entrada también válida, a pesar de que era un poco compleja de tomar y requiere pues de un poco más de conocimiento en lo que es el método Wyckoff. Entonces esas eran las entradas para el día de hoy. Yo el día de hoy operé, me fui en stop por un error que cometí, se los voy a enseñar. Entonces vamos a mirar, o vamos a ir a nuestra cuenta en vivo. Ahí estamos en modo simulación, vamos a desactivarlo y vamos a la cuenta en vivo. Vamos a mostrar nuestras operaciones del día de hoy. Yo solo tomé una posición que fue esta de acá. Es un error porque yo de entrada tomé este rango. Cuando el precio recién me rompe esta resistencia roja, yo tomo este rango de trabajo. Y lo que yo interpreto, o lo que en su momento pensé en la operativa, durante la operativa, es que el precio después en este rango amarillo me había hecho un patrón de distribución y que esta había sido una rotura efectiva, por lo tanto este era un back. Tal vez lo consideré como un back profundo y por eso tomo esa posición en corto, que finalmente me saca o me salta el stop, esperando yo que el precio hiciera este movimiento. Es un error, ¿por qué?
porque después de haber visto esta acumulación tan clara de color rojo, es una acumulación que llevó tiempo, tenía un rango de precios bastante amplio, no es normal que el precio haga una acumulación de este tamaño y que solo con esta distribución el precio gire, ya que el profesional no se va a desgastar de esta manera, o la institucional, para hacer un recorrido tan pequeño como estos. Entonces, de entrada tendríamos que estar sesgados a tomar solo largos. Entonces yo aquí lo que hice fue una mala interpretación del mercado y también un mal marcaje de rangos, porque esto aquí, a pesar de que se puede considerar como un rango de trabajo, hay que tener en mente, perdón, lo que es el contexto, y el contexto nos decía que debíamos buscar trades largos. Por lo tanto, esta no es una buena participación y es algo que se debe mejorar. Pues lo importante o lo rescatable del día es que el plan de gestión se sigue, se cortan pérdidas, para eso son los stops, para cortar pérdidas, y tenemos que tener muy claro eso siempre, ya que el stop siempre va a ser un amigo en nuestra operativa y no va a ser algo malo o algo para que pasemos un mal día. Simplemente es un día más de trabajo, esto es trading, de eso se trata, hay que aprender a perder, y es una mala decisión que se asume y ya mañana es otro día, vamos a ver cómo nos va. Entonces, muchachos, esta fue la operativa del día de hoy, espero que les guste, que les sirva. Ya saben, cualquier duda o inquietud en los comentarios, y quedamos atentos a las sugerencias que nos puedan hacer. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.